Buenas tardes, queridos amigos y amigas, hermanos en Cristo. Bienvenidos una tarde más a Palabras que Traen Vida. Mi nombre es Dorcas Recio y estamos contentísimos de poder estar una tarde más, una semana más con todos vosotros que nos estáis escuchando en el nombre de Cristo Jesús. Sabéis que estos estudios bíblicos son para el crecimiento de nuestra fe, para el crecimiento de nuestras vidas espirituales. Y os animo a que sigáis escuchando estos estudios de palabras que traen vida y no solamente los escuchéis, sino que podáis difundirlos a través de las redes sociales y muchos puedan alcanzar la palabra de Dios. Como ya sabéis, tenemos nuestro canal de YouTube donde podéis darnos vuestro like, podéis escuchar estos estudios bíblicos y en nuestra página web iceatortosa.com donde podéis encontrar cada uno de los estudios que durante un año hemos estado grabando y difundiendo y mandándoos. No solo podéis escuchar los estudios, podéis ver muchas cosas en nuestra página web, nuestra dirección, nuestras actividades. Incluso puedes encontrar nuestro correo electrónico. Y os animamos a que nos mandéis mensajes, a que cualquier pregunta que tengáis podáis dirigiros a nosotros y podamos ayudaros en lo que necesitéis. Es una bendición poder ser usados por Dios de cualquier forma o de cualquier manera para que su palabra se extienda. Gloria al Señor. Os animo en esta tarde a que cojáis vuestro cuaderno, vuestro bolígrafo, vuestra Biblia y podáis seguirnos a través de la palabra de Dios. Ya sabéis que la semana pasada estuvimos comentando que íbamos a empezar un ciclo sobre el crecimiento espiritual. Van a ser 12 semanas intensas, pero muy fructíferas para saber cómo ir creciendo paso a paso y llegar a esa madurez espiritual que el Señor tiene planeada para ti y para mí. Os animo a que pongáis vuestros ojos en Cristo y podamos ser como Cristo fue. No es difícil porque con Cristo somos más que vencedores. Vamos a dejar en esta tarde que el Espíritu Santo toque nuestras vidas y nos sumerja en la sabiduría de la palabra. Y yo quiero haceros una pregunta en esta tarde, una pregunta que tiene una respuesta importantísima. ¿Qué es el crecimiento espiritual? ¡Wow! Es una muy buena pregunta. La respuesta es sencilla. El crecimiento espiritual es el proceso de volverse más y más como Jesucristo. Cuanto más ponemos nuestra fe en Jesús, escucha bien, el Espíritu Santo comienza ese proceso de hacernos más como Jesús, conformándonos a su imagen. Es preciosa esta definición. Yo quiero volvértela a repetir, que el crecimiento espiritual es ese proceso de volvernos más y más a Jesucristo. Y poner nuestra fe, aleluya, en Jesús. El Espíritu Santo comienza ese proceso en hacernos a ti y a mí como Jesucristo. El crecimiento espiritual quizás está mejor descrito en un pasaje, en 2 de Pedro 1, del 3 al 8. Yo quiero que me acompañes y te sumerjas en la palabra de Dios. El apóstol Pedro comentaba así, donde se nos dice mediante el poder de Dios. Escucha bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Bendice, aleluya, alma mía, al Señor, porque esta palabra trae luz a nuestra vida. Y mira qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 y 23. Encontramos dos listas en ese pasaje.
Del 19 al 21 están las listas de los hechos de la carne. Estas son cosas con las cuales se identifican nuestras vidas antes de confiar en Cristo para salvación. Los hechos de la carne son las actividades que debemos confesar y arrepentirnos con la ayuda de Dios y vencerlas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mientras experimentamos ese crecimiento espiritual, mientras experimentamos acercarnos más y más a Jesucristo. Los hechos de la carne serán cada vez menos y menos evidentes en nuestras vidas. Entre más nos acercamos a Jesucristo, menos carne se verá en nosotros. La segunda lista, que está desde el 22 al 23, de ese mismo pasaje, son los frutos del Espíritu. Y es importantísimo que nos acerquemos a Jesucristo para que esos frutos empiecen a crecer. Esto es por lo que nuestras vidas deben ser identificadas. Ahora que hemos experimentado la salvación de Jesucristo, el crecimiento espiritual se identifica por el evidente crecimiento del fruto del Espíritu en nuestras vidas como creyentes. Amén. Es importante. Cuando tiene lugar la transformación de la salvación, se inicia ese crecimiento espiritual. Así es, cuando iniciamos esa transformación, cuando tú has aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, cuando tú has aceptado acercarte confiadamente, hay una intimidad, una comunión constante y el Espíritu Santo empieza a actuar y empieza a acercarnos más y más a su presencia. Es cuando se empieza el inicio de ese crecimiento espiritual. El Espíritu Santo mora en nosotros, así lo dice en Juan 14, 16 y 17. Somos nuevas criaturas en Cristo, lo dice en 2 de Corintios 5, 17. La antigua naturaleza se reemplaza por una nueva, en Romanos 6, 7. El crecimiento espiritual es un proceso de toda la vida que ocurre mientras estudiamos y aplicamos la palabra de Dios. Amén. ¿Lo crees? Es así, crecemos espiritualmente a medida que aplicamos la misma palabra de Dios en nosotros. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice que andamos en el Espíritu. Aleluya. Como en Gálatas 5, 16, 26. Me gusta que anotes cada una de estas citas bíblicas para que luego tú en tu intimidad las busques y puedes enriquecerte aún mucho más con la palabra de Dios. Yo quiero decirte que al buscar este crecimiento espiritual podemos orar a Dios, pidiéndole sabiduría en las áreas que Él desea que crezcamos espiritualmente. Es necesario. Solos no podemos muchas veces, pero Dios es el que Jesucristo mismo es el que intercede por nosotros. Dios es el único que nos va a ayudar a que podamos ir creciendo a medida que avanzamos. Podemos pedirle que nos ayude a aumentar nuestra fe, aleluya, nuestra fe para creer las cosas como si ya fueran y conocimiento en Él, porque es necesario que entendamos cuál es el plan y el propósito por el cual Dios se entregó en la cruz del Calvario y te ha escogido a ti. Dios desea nuestro crecimiento espiritual, queridos amigos y amigas, hermanos en Cristo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para experimentar este crecimiento espiritual. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Por eso es tan indispensable en este tiempo desear que el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, venga a morar en nosotros y produzca estos frutos en nosotros. ¿Por qué? Porque podremos vencer más y más al pecado. Avanzaremos con más firmeza para llegar a parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así es. El crecimiento espiritual en nuestra vida como creyentes es importantísimo. Y vamos a pasar por 3 etapas y yo quiero que las anotes en esta tarde. El crecimiento espiritual pasará por 3 etapas y las vamos a comparar a las etapas de la vida. Cuando somos niños, cuando somos adolescentes y jóvenes y cuando ya alcanzamos esa edad madura, que ya somos padres, ya somos adultos. Y vamos a ir a la palabra, a 1 de Juan 2:12. Vamos a entrar en esa primera etapa de la infancia.
Dice en 1 de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Amén. Ahí el Señor nos habla como hijos, como hijitos, como bebés espirituales. Esa es la primera etapa que vamos a pasar en ese crecimiento espiritual, la infancia. En el término griego, hijitos se refiere a niños pequeños. Y si hay algo que los niños saben hacer muy bien, es tropezar y caer. Amén. Quien ha sido papá o mamá lo sabe bien. Cuando empezaron a andar nuestros hijos, solo caen y tropiezan. Hasta que aprendan a caminar, necesitan que alguien los recoja, que alguien los guíe. Sé que las lágrimas cuando los levantas del suelo, que vendas sus rodillas cuando tienen daño, cuando tienen alguna herida, y les resguardes y los protejas. Aleluya. Eso les va a enseñar a caminar seguros. Y les va a enseñar a caminar que son parte de la familia. Amén. Esa es la primera etapa que vamos a pasar en el crecimiento espiritual. Vamos a ser como niños. Vamos a estar aprendiendo las cosas del Señor, pero vamos a caer y vamos a tropezar. Pero el Señor, que nos ama y nos perdona, Él siempre va a extender su mano y nos va a levantar. Y va a vendar nuestras heridas. Y va a ayudarnos a seguir caminando para seguir creciendo. Y hay dos cosas que un niño espiritual necesita entender. Amén. Necesitamos entender que tenemos que pasar por esa etapa de crecimiento. Es muy importante. No podemos aprender a correr, solo nacer. Y cuando uno nace de nuevo en el espíritu, necesita aprender a andar paso a paso. Y otra cosa que debe aprender en esta etapa es su posición ante Dios. Amén. ¿Quién eres en Cristo? Confiar en esa obra completa de Cristo. Amén. Confiar que Cristo es la única justicia delante de ti. Desde ese momento eres un hijo suyo y completamente aceptado y redimido. Y así es como Él te ve. Ahí es necesario entender que somos hijos del Rey de Reyes. Esa identidad clara de que el Señor nos ha escogido y que va a poner sus manos para que podamos a crecer. Si olvidamos esto, tendremos muchos problemas. No podemos olvidar nuestra identidad, porque somos hijos de nuestro Dios y Padre. Porque cada vez que caigamos, el diablo te hará dudar de tu salvación. Y es importante saber que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo unigénito para que tú y yo seamos salvos. Y es necesario que pasemos por la etapa de la niñez para que vayamos adquiriendo sabiduría e entendimiento para llegar a esa madurez que nos queda por delante. El perdón que recibimos cuando nacemos de nuevo es un acto de Dios de amor. Él nos hace miembros legítimos de su familia. El perdón que recibimos diariamente es un hecho de la relación que tú y yo podamos tener con el Señor Jesucristo. Ponte metas, aleluya. Ponte metas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque esas metas te harán acercarte a Dios con un corazón contrito y humillado, y Él te acogerá, y Él te recogerá, y te abrazará, y te enseñará a caminar. Aleluya. Otra etapa, la segunda etapa que vamos a pasar en este crecimiento espiritual es la adolescencia, la juventud. Y por eso vamos a ir al siguiente versículo de 1 de Juan capítulo 2. Ahora vamos al 13. Y dice: jóvenes, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No obstante, si has tenido adolescentes, escucha bien, yo estoy en ese proceso. Yo tengo un hijo adolescente. Sabemos que la transición de la adolescencia hacia esa edad adulta puede ser un tramo lleno de baches. Sabemos todas las hormonas cómo están de revolucionadas. Sabemos cuántas luchas hay en sus vidas y también en nosotros como padres. A veces chocamos con ellos por la autoridad, porque quieren ser independientes y quieren ya ser mayores. Están luchando con esos sentimientos, esos conflictos que tienen internos a favor de esa libertad que ya quieren alcanzar, pero que todavía no son capaces de llevar. Así son los adolescentes y los jóvenes.
Sin embargo, especialmente nosotros los padres, aunque a veces pagamos los platos rotos, los amamos, los corregimos, los aconsejamos, los ayudamos y seguimos estando ahí respaldando y cubriendo la vida de nuestros hijos en esa etapa. Y así es en la etapa espiritual. Sí, querido amigo y amiga, hermanos en Cristo, así es la etapa de la adolescencia espiritual. Mientras estás bajo el techo de Jesucristo, de la familia de Dios, tenemos que seguir unas reglas, y así es en casa también. El Señor ha puesto unas normas, su palabra es tu guía. Y a veces necesitamos que el Señor nos lo recuerde con una reprimenda, con una exhortación. Necesita que maduremos en algunas áreas. La verdad es que la adolescencia espiritual no sabe tanto como él o ella piensa que sabe. No lo sabemos. Necesitamos ser guiados, necesitamos ser apoyados, necesitamos ser corregidos por creyentes a veces más maduros, por responsables, por líderes, por ministerios, para que podamos aprender a evitar de caer en las trampas del enemigo. Hace falta que seamos instruidos y entrenados en la palabra del Señor para que se hagan fuertes nuestras vidas y nos mantengamos preparados para la batalla en todo momento. También precisamos esas oportunidades para servir y descubrir y desarrollar nuestros dones y ganar experiencia en el ministerio que Dios ha puesto sobre tu vida y sobre mi vida. Así que, ¿cómo podemos saber cuándo has superado la edad de la adolescencia espiritual y has empezado a moverte hacia la edad adulta? Juan lo contesta muy bien en el siguiente versículo, en el 14, en 1 de Juan 2:14. Aleluya, vamos a leerlo. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¡Wow! ¿Qué es lo que te hace ser un adulto espiritual? Es una pregunta que te lanzo en esta tarde, querido amigo y amiga, hermanos en Cristo. ¿Qué nos hace ser adultos espirituales? Cuando conocemos a Dios. Amén, amén, amén. Así de sencillo. Cuando conocemos a Dios, cuando hemos aceptado a Dios como Padre, cuando hemos aceptado la voluntad de Dios en todo momento, en toda situación. Pero esto plantea otra pregunta. ¿De qué forma puedes saber que conoces al Señor íntimamente? ¿Cómo puedes saberlo? Y yo quiero ponerte un ejemplo. Es como un buen matrimonio. Dos personas se enamoran y se vuelven tan íntimos que cada uno sabe lo que el otro está pensando y sintiendo sin decir una palabra. Pero esta intimidad no se consigue de hoy para hoy o de ayer para hoy. No, querido amigo o amiga. Escuchas, tú que me estás escuchando, este resultado es de mucho tiempo juntos y de una dedicación y una intimidad profunda, de tiempo de calidad. Y eso nos lo dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 2, 9 y 10. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Aleluya. Un cristiano maduro en Cristo percibe esas cosas con el ojo humano, pero a más percibe otras con ojos espirituales que el ojo humano no puede ver. Y te enteras de cosas con el oído más agudo que el Espíritu Santo pueda depositar en ti. Cuando tienes pensamientos que no vienen de ti, hay pensamientos que a veces te confrontan con la palabra. Hay voces que a veces oyes en tu interior que sabes que no vienen de este mundo. Hay cosas que Dios te revela en lo espiritual que sabes que con ojo natural no podrías ver. Eso es porque el Espíritu de Dios, escucha bien, que reside en nosotros, nos ayuda a pensar esos pensamientos que Dios está poniendo en ti, porque hay una intimidad. Porque hemos pasado tiempo y tiempo y tiempo de intimidad y calidad en la presencia de Dios. Eso es un síntoma visible de esa madurez en Cristo.
Sabrás que eres espiritualmente maduro cuando con la ayuda del Señor entiendas esos pensamientos y esas apreciaciones de su palabra que van mucho más allá de lo que hayan dicho o de lo que hayas escuchado en una predicación o en un comentario. Es porque ahora, querido amigo y hermano en Cristo, el Espíritu Santo tiene la libertad de mandarte ese mensaje, no de cuando en cuando, sino diariamente y con una claridad. ¡Wow! En otras palabras, como dice en 1 Corintios 2:12, lo que Dios nos ha concedido, esa intimidad profunda, esa visitación del Espíritu Santo que mora en tu vida. Por eso quiero decir que tenemos que estar lo bastante cerca, escúchame, lo bastante cerca de Él para poder oírle cuando Él nos habla. Tal intimidad no sucede por sí sola, ni es un pensamiento que te venga a la memoria en un momento dado. Debe ser tu prioridad, tu número uno y la pasión consumidora de tu vida. Debe ser algo que tú necesites como el aire que respiras, como el agua que bebes. Así es como tú y yo sabremos si somos maduros, si hemos aprendido y nos hemos acercado a Cristo. Así es, querido amigo y amiga que me estáis escuchando en esta tarde. Es tan importante identificarte en qué parte de esas 3 etapas tú te encuentras, porque esta palabra es directamente para ti y para mí. Y durante estas 12 semanas vamos a estar tratando día a día cómo podemos crecer y llegar a esa madurez espiritual. Y es importante que en este tiempo que tú estés escudriñando estos estudios, tú te presentes delante del Padre y le digas: oh Señor Jesucristo, acércate a mí, revélate a mi vida como nunca antes y permite que tu Espíritu Santo more en mí. Identifique cada una de esas áreas que necesitan ser cambiadas y me ayudes a crecer y madurar en todas aquellas cosas que en mi vida necesitan ser cambiadas. Porque, amado Dios, yo quiero servirte. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ser de los que suman. Yo quiero ser de los que bendicen. Yo quiero ser de los que edifican. Yo quiero ser de los que libertan y de los que sanan en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Pues hasta aquí palabras que traen vida en esta semana, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Espero que estas próximas semanas sigas escuchándonos y puedas apuntar y coger notas e ir creciendo y madurando juntamente conmigo para que el Señor perfeccione su obra en nosotros. Que el Señor os bendiga y hasta la semana que viene. Hasta aquí palabras que traen vida.